Se cumplen 100 años de la promulgación de la Constitución de Querétaro, la Constitución de 1917. Esta Constitución es conocida en el mundo entero por los aportes al constitucionalismo social. Es una Constitución que en una época tan lejana como 1917 concibió y consagró lo que hoy conocemos como derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales. De segunda generación porque las dos revoluciones que tuvimos más importantes para el constitucionalismo, la Revolución norteamericana y la Revolución francesa. A raíz de estas dos revoluciones se generaron constituciones liberales, constituciones que tuvieron un énfasis y una preocupación por los denominados derechos de primera generación, los derechos a la libertad personal, el derecho de propiedad. Pero los constituyentes de esa época no tuvieron preocupación por otros derechos que iban más allá de garantizar la libertad de los ciudadanos, derechos que tenían como finalidad y como objetivo mejorar la situación de los ciudadanos, la situación de las personas. De ahí entonces que esta Constitución, además de preocuparse por esos derechos de libertad, se preocupó por el derecho a la salud, por el derecho al trabajo, por el derecho a la educación. En este centenario de la Constitución de los Derechos Sociales, que es la Constitución de Querétaro, debemos reflexionar sobre la situación de los derechos sociales en el mundo y sobre todo de los derechos sociales en el ámbito latinoamericano. Esencialmente pensar en si estos derechos en la actualidad han logrado concretizarse, si son eficientes, y probablemente la conclusión generalizada será que hay mucho que hacer. Todavía tenemos muchos problemas de salud en nuestros países, muchos problemas en el ámbito de la educación y muchos problemas también en el ámbito del trabajo, hasta tal punto que existe en determinados lugares una especie de esclavitud del trabajo que, aunque no reconocida desde el punto de vista jurídico, sí es una esclavitud que en los hechos existe. De manera que la Constitución, el centenario de la Constitución de Querétaro, debe convocarnos a tratar de disminuir esa brecha que existe entre lo que establecen nuestras normas constitucionales, que todas consagran derechos de segunda generación, derechos sociales, y lo que realmente se da en la realidad.